Marina tenía solo 8 años cuando su vida se convirtió en una pesadilla. Su infancia, antes llena de risas y juegos en las calles polvorientas de su pequeño pueblo, quedó marcada para siempre por una tragedia que cambiaría su destino. Su padre, un hombre justo y trabajador, fue asesinado a sangre fría por un grupo de delincuentes que controlaban la región. Nadie en el pueblo se atrevía a enfrentarlos, su poder y crueldad los convertían en intocables. Esa noche, Marina vio a su madre llorar desconsolada por primera vez, y algo en su corazón se quebró. Desde ese momento, la niña inocente desapareció, dejando lugar a una joven que solo vivía con un objetivo: venganza. Con cada año que pasaba, el dolor y el odio se intensificaban. Marina creció escuchando los murmullos del pueblo sobre aquellos hombres que le arrebataron a su padre, alimentando en ella un fuego que no podía apagar. Marina sabía que si quería enfrentarse a los asesinos de su padre, necesitaba ser más fuerte, más rápida y más astuta que ellos. Durante años, se entrenó en secreto, primero practicando con armas improvisadas y más tarde, bajo la tutela de un anciano exmilitar que había llegado al pueblo buscando paz, pero que reconoció la determinación en los ojos de la joven. Don Álvaro, como lo llamaban, le enseñó todo lo que sabía sobre combate cuerpo a cuerpo, manejo de armas y, lo más importante, estrategia. Marina absorbió todo como una esponja, canalizando su dolor y rabia en cada lección. A lo largo de su entrenamiento, Marina tuvo que lidiar con las dificultades de la vida en un pueblo controlado por criminales. Su madre, aunque temía por ella, no sabía del entrenamiento secreto de su hija, pero notaba cómo su carácter se endurecía cada día más. La relación entre ambas se fue deteriorando, pues Marina se volvió distante, enfocada únicamente en su venganza. A medida que Marina se convertía en una joven mujer, no solo el dolor la acompañaba. En una visita a la ciudad vecina para comprar provisiones, conoció a Alejandro, un joven forastero que había llegado recientemente al lugar. Con una sonrisa fácil y un encanto natural, Alejandro rápidamente rompió las defensas que Marina había construido a su alrededor. Sin quererlo, Marina se encontró a sí misma sonriendo de nuevo, permitiéndose experimentar algo que había enterrado junto con su padre: la alegría. Alejandro era diferente a todos los hombres que Marina había conocido. Era amable, honesto, y no estaba vinculado al mundo del crimen que ella despreciaba. Poco a poco, se fue enamorando de él, aunque el deseo de venganza nunca la abandonó. Su amor por Alejandro comenzó a chocar con su misión, creando un conflicto interno que la desgarraba por dentro. ¿Podía realmente dejar de lado su venganza y buscar una vida feliz junto a él? El día que todo cambió de nuevo llegó sin aviso. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Marina vio a uno de los hombres que había asesinado a su padre. Era más viejo y más grueso, pero la imagen de su rostro nunca había dejado la mente de Marina. El odio la consumió, y sin pensarlo, lo siguió hasta un callejón desierto. Allí, sin ningún testigo, lo enfrentó. Al principio, el hombre no la reconoció, pero cuando ella pronunció el nombre de su padre, su rostro se llenó de terror. Marina, con la sangre hirviendo, sacó un cuchillo que llevaba escondido y, tras una breve lucha, lo apuñaló en el corazón. El hombre cayó al suelo, su vida escapando de su cuerpo con cada segundo que pasaba. Marina lo miró fijamente, sin arrepentimiento. Cuando terminó, supo que ya no había vuelta atrás. Había dado el primer paso en su camino de venganza, y estaba decidida a seguirlo hasta el final. Después del primer asesinato, Marina comenzó a llevar una doble vida. Durante el día, continuaba siendo la joven sencilla del pueblo, la hija de la viuda y la novia de Alejandro. Pero por las noches, se convertía en una cazadora, buscando a los hombres que formaban parte de la banda que asesinó a su padre. Uno por uno, comenzó a cazarlos, utilizando todo lo que había aprendido de don Álvaro. Cada muerte la acercaba más a su objetivo, pero también la alejaba más de Alejandro.
La culpa y el miedo a ser descubierta comenzaron a pesar sobre ella. Alejandro, que la amaba profundamente, comenzó a notar su cambio. Marina ya no era la misma, y aunque él intentaba acercarse, ella se alejaba más, temerosa de que su secreto fuera descubierto. No pasó mucho tiempo antes de que la serie de asesinatos empezara a llamar la atención. El jefe de la banda, un hombre despiadado llamado Javier el Chacal, comenzó a sospechar que alguien los estaba cazando. Sus hombres vivían con miedo, sabiendo que alguien los seguía y que su turno podría llegar en cualquier momento. Al mismo tiempo, Alejandro, que trabajaba como periodista, comenzó a investigar los asesinatos que estaban sacudiendo la región. Al principio, pensó que era otra banda la que estaba detrás de los crímenes, pero a medida que profundizaba, algunas pistas lo llevaron a una terrible conclusión. Todas las víctimas estaban conectadas con el asesinato del padre de Marina. Aunque no quería creerlo, todas las evidencias apuntaban a ella. Una noche, confrontó a Marina con lo que había descubierto. Ella, al principio, lo negó todo, pero finalmente, bajo la presión de la verdad y el dolor de perder su relación, confesó. Alejandro quedó devastado. La mujer a la que amaba era una asesina. Aunque su causa fuera justa a sus ojos, el abismo entre ellos se hizo insuperable. Alejandro intentó convencerla de que abandonara su camino de venganza, que escaparan juntos, pero Marina estaba demasiado comprometida. Su misión no había terminado, y sabía que mientras Javier viviera, no podría tener paz. Con la relación entre Marina y Alejandro rota, ella se sumergió por completo en su venganza. El tiempo de confrontar a Javier había llegado. Después de semanas de planificación, Marina descubrió que el Chacal se ocultaba en una finca fortificada en las afueras del pueblo. Este era el lugar donde había llevado a cabo sus operaciones durante años, y donde muchos habían encontrado su final. Marina sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero estaba lista. Con todo el entrenamiento que había recibido y la ira acumulada durante años, se infiltró en la finca. La noche era su aliada. Uno por uno, eliminó a los guardias, acercándose más a Javier. Finalmente, lo encontró en su oficina, rodeado de riquezas obtenidas con sangre. La batalla entre ellos fue feroz. Javier era un hombre poderoso y experimentado en la violencia, pero Marina estaba impulsada por algo más fuerte, la justicia. Aunque sufrió heridas, logró derrotarlo, apuñalándolo en el corazón, el mismo lugar donde su propio corazón había sido destrozado años atrás. Mientras él agonizaba, Marina le susurró al oído el nombre de su padre, el último sonido que Javier escucharía. Aunque había logrado su objetivo, Marina no sintió la paz que esperaba. El camino de la venganza había dejado su alma tan destrozada como su corazón. La sangre en sus manos no podía ser lavada, y la culpa por los inocentes atrapados en el fuego cruzado la perseguía. Alejandro, el único hombre que había amado, estaba perdido para ella, y su madre, que nunca supo la verdad, se distanció aún más. El pueblo, aunque agradecido por la desaparición de los criminales, no veía a Marina como una heroína. Algunos la temían, otros la despreciaban por haberse convertido en aquello que había jurado destruir. Sin embargo, para Marina, nada de eso importaba ya. Había cumplido su promesa, pero a un costo que ni siquiera ella había anticipado. Con su venganza completa, Marina decidió dejar atrás el pueblo. No podía seguir viviendo en un lugar que solo le traía recuerdos de dolor y pérdida. Desapareció una noche, dejando solo una carta a su madre, explicando sus acciones y pidiendo perdón por el dolor causado. Alejandro, quien había seguido su historia hasta el final, encontró la carta también. Aunque ya no podía estar con ella, entendió que Marina había hecho lo que creía necesario. Respetando su decisión, guardó silencio sobre lo que sabía y continuó su vida, llevando con él el peso del amor perdido. Marina, por su parte, se dirigió a la ciudad. Allí, lejos de su pasado, intentó comenzar de nuevo.
Con el tiempo, encontró un nuevo propósito, ayudando a otros que, como ella, habían sido víctimas de la violencia. En la gran ciudad, Marina cambió su identidad, adoptando un nuevo nombre y creando una vida anónima lejos de su trágico pasado. Se convirtió en una figura en las sombras, ofreciendo su experiencia y habilidades para proteger a los indefensos y luchar contra la injusticia de una manera diferente, no con venganza, sino con la esperanza de que nadie más tuviera que sufrir como ella lo hizo. Al llegar a la ciudad, Marina sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de libertad. Nadie la conocía, nadie sabía de su pasado oscuro, y eso le dio la oportunidad de empezar de nuevo. Al principio, la soledad fue abrumadora. El bullicio de la ciudad, las luces brillantes y la indiferencia de la gente le resultaron extraños. Pero pronto, Marina encontró una nueva causa a la cual dedicar su vida. Comenzó trabajando en un refugio para mujeres que habían escapado de situaciones de violencia. Al ver el dolor en los ojos de esas mujeres, Marina reconoció su propia historia reflejada en ellas. Se sintió conectada con su sufrimiento y decidió utilizar todo lo que había aprendido para ayudarlas. En lugar de buscar venganza, su misión ahora era proteger y empoderar a otras mujeres, para que pudieran recuperar el control de sus vidas. Con el tiempo, Marina se ganó la confianza de las mujeres en el refugio. Su determinación y su comprensión profunda de la violencia y la pérdida la convirtieron en una líder natural. A medida que su reputación crecía, otras víctimas comenzaron a buscarla, no solo mujeres, sino también jóvenes que habían perdido a sus seres queridos a manos de delincuentes. Marina se convirtió en una mentora para muchos, enseñándoles a defenderse, pero también mostrándoles que la venganza no siempre es la respuesta. Justo cuando Marina comenzaba a sentir que su vida tomaba un nuevo rumbo, un fantasma del pasado resurgió. Un día, mientras ayudaba a una joven en el refugio, recibió una visita inesperada. Era Alejandro. Al verlo, el corazón de Marina dio un vuelco. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y aunque pensó que había dejado atrás esos sentimientos, se dio cuenta de que no era así. Alejandro la había encontrado después de una larga búsqueda. Había escuchado rumores de una mujer misteriosa que ayudaba a las víctimas en la ciudad, y algo en su corazón le dijo que era ella. Al verla de nuevo, sintió una mezcla de alivio y dolor. Marina, por su parte, no estaba segura de cómo reaccionar. Sabía que su presencia traería consigo recuerdos del pasado que había intentado dejar atrás. Los dos pasaron horas hablando, poniéndose al día sobre lo que había pasado en sus vidas desde que se separaron. Alejandro le contó cómo había seguido con su carrera de periodista, usando su pluma para luchar contra la corrupción y el crimen. A pesar de todo, nunca dejó de pensar en ella. Marina, por su parte, le habló de su nueva vida, de cómo había encontrado un nuevo propósito ayudando a otros. Aunque aún quedaban cicatrices, se sintió más fuerte que nunca. Sin embargo, la paz que Marina había encontrado fue efímera. A medida que su trabajo en la ciudad se volvía más conocido, atrajo la atención de personas peligrosas. Un poderoso cartel de drogas que operaba en la ciudad vio en ella una amenaza a sus actividades. Sin que Marina lo supiera, habían estado vigilándola, esperando el momento adecuado para actuar. Una noche, mientras regresaba al refugio, fue emboscada por varios hombres armados. Aunque había pasado años preparándose para situaciones como esta, la cantidad de atacantes la superó. En medio de la lucha, fue gravemente herida, pero logró escapar gracias a su entrenamiento y a la ayuda de un amigo que había hecho en la ciudad, un exmilitar que ahora trabajaba como guardia de seguridad en el refugio. Marina fue llevada de urgencia al hospital, donde pasó varios días entre la vida y la muerte. Durante ese tiempo, Alejandro estuvo a su lado, cuidándola y protegiéndola. Al recuperarse, Marina se dio cuenta de que no podía continuar con su trabajo en las sombras. La amenaza que enfrentaba ahora era demasiado grande, y si quería proteger a los que amaba,
tendría que enfrentarse a ella de una manera más directa. Marina decidió que la única forma de derrotar al cartel era unir fuerzas con otras personas que también estuvieran dispuestas a luchar. Junto con Alejandro, comenzaron a contactar a periodistas, activistas y antiguos compañeros de don Álvaro que compartían su causa. Formaron una red clandestina dedicada a exponer las actividades del cartel y proteger a los más vulnerables. La red creció rápidamente, y con cada nueva revelación que hacían a la prensa, debilitaban más al cartel. Sin embargo, esto también significaba que el peligro aumentaba. El cartel, al darse cuenta de que estaba perdiendo poder, intensificó sus esfuerzos para eliminar a Marina y a su grupo. Los ataques se volvieron más frecuentes, y el refugio que había sido su hogar se convirtió en un campo de batalla. A pesar de todo, Marina y Alejandro se apoyaron mutuamente, su amor reavivándose en medio del caos. Cada día juntos se sentía como un regalo robado al destino, pero también como una cuenta atrás hacia un inevitable enfrentamiento final. La tensión alcanzó su punto máximo cuando la red de Marina logró descubrir la ubicación de la base principal del cartel. Sabían que esta era su oportunidad de destruir el corazón de la organización y liberar a la ciudad de su control. Sin embargo, también sabían que sería una operación extremadamente peligrosa. Marina, liderando al grupo, organizó un ataque coordinado. Con la ayuda de las fuerzas del orden que finalmente se habían unido a su causa, planearon un asalto a gran escala. Alejandro insistió en acompañarla, aunque sabía que podía ser su última misión juntos. El asalto comenzó en la madrugada, con un ataque sorpresa que tomó al cartel desprevenido. La batalla fue feroz, con tiroteos y explosiones que resonaban en toda la ciudad. Marina, con su entrenamiento y determinación, luchó en primera línea, enfrentándose a los hombres que habían tratado de destruirla. En el caos, Alejandro y Marina se encontraron cara a cara con el líder del cartel, un hombre conocido como el Lobo. El enfrentamiento fue intenso y personal. El Lobo, al darse cuenta de que estaba acorralado, intentó negociar su vida a cambio de información valiosa. Sin embargo, Marina, recordando todo el sufrimiento que había causado, se negó a ceder. En un último y desesperado acto, el Lobo intentó matar a Alejandro, pero Marina, en un movimiento rápido, lo detuvo, disparándole y terminando así con su reinado de terror. Con la muerte de El Lobo, el cartel se desmoronó rápidamente. Las autoridades, con la ayuda de la red de Marina, arrestaron a los miembros restantes y liberaron a la ciudad de su influencia. Aunque la batalla había terminado, Marina sabía que la paz era frágil. La ciudad ahora estaba libre, pero las cicatrices del conflicto seguirían presentes por mucho tiempo. Marina y Alejandro, agotados pero aliviados, se dieron cuenta de que su lucha había llegado a su fin. Habían sobrevivido a lo peor, pero ahora enfrentaban la tarea más difícil, encontrar una manera de seguir adelante. A pesar de todo, el amor que compartían les dio esperanza. Decidieron quedarse en la ciudad, no como vigilantes, sino como constructores de un futuro mejor. Marina volvió al refugio, que había sido gravemente dañado durante los enfrentamientos. Con la ayuda de las mujeres y los jóvenes que había protegido, comenzó a reconstruirlo, esta vez como un centro comunitario que ofreciera más que solo refugio, educación, oportunidades y un nuevo comienzo para aquellos que lo necesitaban. Con el tiempo, la ciudad comenzó a sanar. El trabajo de Marina y Alejandro fue reconocido por la comunidad, y aunque ella nunca buscó la fama, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Las personas que antes vivían con miedo ahora caminaban por las calles con la cabeza en alto, sabiendo que habían recuperado el control de sus vidas. Marina, por primera vez desde la muerte de su padre, sintió una paz interior. Aunque las cicatrices de su pasado nunca desaparecerían, había aprendido que la venganza no era la única forma de encontrar justicia. A través de su trabajo, había encontrado una manera de honrar la memoria de su padre sin destruirse a sí misma en el proceso.
Alejandro, a su lado, continuó luchando por la verdad a través de su periodismo, documentando no solo los horrores del pasado, sino también las historias de esperanza y redención que surgieron en la ciudad. Juntos, construyeron una vida basada en la justicia, el amor y la comunidad, sabiendo que aunque el camino había sido difícil, habían encontrado algo mucho más valioso que la venganza, un futuro en el que podían creer. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Tu tiempo es valioso, y nos alegra haber podido compartir este relato contigo. Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más relatos fascinantes y conmovedores, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún nuevo video y ser parte de nuestra comunidad. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido especial. Hasta la próxima, y gracias por estar aquí.